Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te pasa que te quedas pensando en cómo hace la gente productiva para organizarse y conseguir resultados, aun cuando todo parece estar en su contra? O tal vez nunca fuiste una persona organizada y ahora estás pensando que por fin es momento de ponerte las pilas y sacarle el jugo a lo que queda del año. Sí, el año no ha terminado. Queda tiempo, queda jugo por exprimir de este limón que fue el 2020. Si ya llevas un tiempo pensando en que te gustaría obtener más resultados en tu día a día, organizar tu rutina con la nueva normalidad y prepararte para empezar el 2021 con todo en orden, el episodio de hoy es justo lo que estás necesitando. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 322. Y hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando Mati y Lu. Bienvenida, Lu. Hola, Santi, ¿cómo estás? Vamos a continuar con la presentación. Este es un episodio muy especial y ahora te voy a contar por qué. Pero antes va un pequeño llamadito a la acción especial. Durante esta semana, que empieza el 2 de noviembre y termina el 8 de noviembre, vamos a estar dando 6 clases en vivo, si escucharon bien, 6 clases en vivo gratuitas y online para ayudarlos a mejorar su productividad, organizarse y obtener los resultados mejores que puedan para terminar el año y todo lo que siga después. Pueden encontrarse y enterarse de estos talleres que de vuelta son gratis y online, donde pueden hacernos todas las preguntas que les surjan en este episodio en nuestro perfil de Instagram, @superhábitos. Ahí vamos a poner un link directo para acceder y participar. Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Mati, que no estaba recién. Gracias, Santi. Estaba pensando recién cuando apagabas y volvía la música y estabas aprovechando para hacer un poco de estilo libre de inicio del podcast, que me gustaría saber si nos pueden contar en los comentarios. Pueden, si lo están viendo en YouTube, pueden mandarnos un mensaje por Instagram, pueden mandarnos un mail y contarnos cuáles son las intros más memorables que ha hecho Santi en el podcast. Cuando Santi hace esto, ¿ustedes piensan, el viejo Santi está haciéndolo de vuelta? ¿Están atentos a qué va a ser cada episodio? Cuenten, me gustaría saber su experiencia. Me imagino el mail. Fue el mail del podcast 127. Y yo voy a decir, ese podcast yo no estaba. Exacto. Exactamente. Bien, pero bien, Santi, muchas gracias por la no bienvenida o bienvenida tardía. Perfecto, bueno, de nada. Como les comenté recién, este va a ser un episodio muy especial. Hace un par de días hicimos unas preguntas en nuestra comunidad de Instagram para saber cuáles son los principales desafíos que ustedes están teniendo a la hora de organizarse y ser productivos. Ustedes nos dejaron varias preguntas interesantes. Nosotros vamos a meternos a responderlas en los próximos minutos. Bien. Exacto, recibimos muchísimas preguntas y lo que hicimos fue buscar cuáles eran las preguntas que surgían más veces, separarlas y las contestamos acá. Las otras las contestamos dentro de la cuenta de Instagram, pero dijimos las más pedidas las vamos a tomar acá. Vamos a empezar, ¿les parece? La pregunta número 1 está relacionada con la organización semanal de la empresa, es decir, tengo un negocio y cómo organizo mi semana. La pregunta puntual es, ¿cómo organizar juntas efectivas? Cuando dice juntas me imagino que es reuniones, juntas efectivas con mis socios. Siento que tardamos horas y no avanzamos. Bueno, yo ahí creo que, se aplica desde el vamos todo lo que ya les compartimos sobre organización personal. Los mismos principios de base se aplican a organizar la empresa, a organizarte con un socio, con un equipo. Yo ahí resaltaría como puntos clave, primero, tener una frecuencia de estas reuniones que sea idealmente con tu socio semanal, un momento semanal, porque si dejas como que se dilate mucho en el tiempo, quizá perdés como ese flujo de comunicación, esa dinámica que está buena y que es clave para poder organizarse mejor. Y ahí, en las reuniones en sí mismas, creo que algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien siempre es tener aire, tener tiempo, no intentar tener un sistema de reunión de revisión de cómo fue la semana y de revisar cuáles son los objetivos,
cómo vamos y qué vamos a hacer esta semana, que es lo que hacemos a nivel personal también, y definir cuáles son las prioridades de la próxima semana. Establecer algún tema que queramos discutir, charlar, discutirlo en ese momento, tomar las decisiones importantes en ese momento tranquilos. Eso mantenerlo siempre, y siempre que se pueda tener un poco más de tiempo, más de aire para charlar, para conversar de algún tema que nos esté preocupando, alguna idea que tengamos, ese es un muy buen momento para hacernos el tiempo, darnos el aire de conversar sin el apuro de las tareas diarias, sin el apuro de optimizar o sobreoptimizar la reunión o liquidar la reunión efectiva en 40 minutos. O sea, hacer esto de organizarte, sí está bueno tenerlo sistematizado y poder hacerlo en 1 hora, 1 hora y media, pero si podés tener aire cada tanto en ese momento semanal, yo lo súper recomiendo. Yo creo que hay dos caras de la moneda, porque una cosa que nosotros hacemos y nos funciona muy bien es, a menos que sea un tema urgente que necesite resolución en el momento, las conversaciones sobre decisiones que hay que tomar se toman en la reunión semanal. Y eso optimiza mucho el tiempo durante la semana, porque no estamos haciendo una llamada cada vez que surge un tema. De repente pensamos, me gustaría conversar sobre si estamos manejando bien la publicidad del negocio. No levanto el teléfono en el momento, sino que lo guardo para la reunión. Entonces, si yo, por ejemplo, nosotros hacemos nuestras reuniones los viernes, yo entre el sábado y el jueves las ideas las voy reuniendo y las hablamos el viernes. Entonces no tenemos interrupciones de las actividades semanales. Y eso permite que las semanas sean más productivas y que el aire para la organización semanal sea más, que es esto que está diciendo Lu. Y si tuviese que sumar una cosita más, es la forma en la que nosotros hacemos esa revisión que dijo Lu recién es, volvemos sobre los proyectos del trimestre que trazamos para el negocio, vamos viendo en cada uno qué pasó, a partir de eso nos ponemos al día todos de todo lo que está sucediendo dentro del negocio, todas las cosas que están pasando. Entonces vamos revisando, si en el momento surge una idea de algo que habría que hacer la próxima semana, se anota. Entonces terminamos la reunión con una revisión de cómo van los proyectos trimestrales, sabemos qué se viene la próxima semana y nos queda el espacio final para tomar las decisiones que requieran un poco más de conversación, como decía Lu. Sí, creo que hay un par de puntos que está bueno que lo tomen ahí como principios. Un punto que me parece que es importante, que salió lo que dijeron ustedes, es, primero que nada, está bueno tener un ritmo de reuniones. En el libro Scaling Up de Verne Harnish, el autor habla del ritmo de reuniones como un ritmo del latido del corazón de la organización, ¿no? Vos tenés que tener un ritmo, que eso incluye organizaciones anuales, juntas anuales, juntas trimestrales, juntas semanales. Si tenés demasiados es que tenés taquicardia. Si tenés demasiado, es malo. Y si tenés demasiadas pocas, te puedes morir también. Exacto. Esa es la metáfora perfecta. Entonces, primero que nada, está bueno tener una regularidad. El segundo punto es no hacer en la reunión lo que podrías hacer afuera. Creo que ese es un punto bastante clave. Si vos hay una información que la puedes ver afuera de la reunión, no deberíamos estar conversando esa información acá. Bien. Otro punto, tener tiempos claves. Eso es fundamental para que las reuniones, tener tiempo de inicio y tiempo de final. Es una cuestión de respeto con los demás y es una cuestión de respeto con nosotros mismos y que nos obliga. Después, tener objetivos claros, que es un poco lo que decía Mati. Hay muchos modelos de agendas. Por ejemplo, uno que si quieren buscar y funciona bastante lindo es el que se conoce como Top Level Meeting. Si lo buscan, como la traducción sería como reunión de alto nivel. Me imagino que esa la propone Gino Wickman, que tiene una agenda que es bastante parecida a lo que decía Mati, ¿no? Es como 5 minutos de charlar, 5 minutos de ver las métricas, 5 minutos de poner al día los objetivos del trimestre, revisar la lista de to-do, después 60 minutos de charlar decisiones que tenemos que tomar y 5 minutos de quién hace qué para cuándo. O sea, quién hace qué para cuándo. Bien. Generalmente las estructuras, o sea, nosotros tenemos está la Top Level Meeting, hay varias estructuras, todas siguen generalmente las mismas el mismo esquema de partes. Entonces, ¿cuál es la clave de eso? Tener objetivos claros de qué vas a hacer, tener una estructura con tiempos, saber cuál es el objetivo y no invitar gente de más. Eso es fundamental si tenés una empresa. No invites a personas que no van a tomar decisiones. ¿Querés informar a alguien? Pensá la regla anterior. ¿Se puede hacer esto fuera de la reunión? Sí, puedes grabar la reunión y pasársela. Puedes hacer un brief e informarlo. No metamos gente de más. ¿Vamos ahí con esa pregunta? Sí, una práctica que Santi vos sumaste hace un tiempo y a nuestras reuniones lo hacemos y nos funciona muy bien es, hacemos esta revisión de qué pasó en la semana y justo antes de pasar al bloque de decisiones o dudas que queden para la semana que sigue, lo que hacemos es revisamos nuestro tablero de control, es decir, las métricas del negocio para ver que vaya todo bien y que no haya nada que esté funcionando extraño. Un punto central, de vuelta, es una buena planificación trimestral. Una organización semanal que fluye
es 1000 veces más fácil cuando hay un plan del trimestre y no estás cada semana pensando, ¿y esta semana qué voy a hacer? La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer cuando una tarea... Son dos preguntas que están bastante relacionadas, ¿no? ¿Cómo hacer cuando una tarea toma más de lo que esperaba, afecta la programación? Mati empezó, voy a decirlo porque Mati hace siempre esto. Mati empezó a mover la pregunta, como a cambiarle las viñetas, y yo estaba leyendo la pregunta para arriba, para abajo, moviéndola. Dios mío. ¿Eso entra en riesgo del trabajo? ¿Deberían pagarme un bonus extra creo por que trabajar con Mati? puedes Si hacer una afecta, denuncia. claro, sí, Sí. deberíamos reunir pruebas. De con que lo cual, afecta mi claro, visión. tendríamos que tener... Estrés laboral. Tu visión creo que sería más difícil, pero podríamos medir tu ritmo cardíaco y ver si aumenta en el momento en el cual yo empiezo... Me imagino el estudio. Hemos encontrado, después de pruebas concluyentes, una que relación directa. una relación entre el ritmo cardíaco de Santi y la presencia de Mati en 100 metros a la redonda. Exacto. Wow. Es un problema. Voy a tener que meditar más. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo hacer cuando una tarea toma más de lo que esperaba y afecta a toda la programación? Es decir, yo había programado X cantidad de tiempo por actividad y de repente toma más. Y de la mano de eso va, ¿qué pasa cuando factores externos descuadran todo el día? ¿No? Que es lo mismo. Hay un evento, en un caso es una tarea toma más tiempo, en el otro caso es, no sé, mi hijo se enferma y lo tengo que llevar a la clínica, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, el principio general siempre es no ignorar la realidad. Con lo cual, surge un evento, algo pasó. La primera pregunta que tengo que hacer es, a ver, ¿qué es esto que está pasando? Yo noto que una tarea está empezando a cruzar el tiempo que le asigné. Si yo pensé 2 horas, voy 2 horas y media. Pensé que hoy a la tarde iba a tener tiempo para revisar, no sé, los números del negocio. Pero de repente, hoy a la tarde tengo que ir a una reunión en la escuela de mi hijo que no sabía que iba a tener. En los dos casos, lo primero que tengo que hacer es tratar con el tiempo de no reaccionar en automático. Es decir, ejercer mi proactividad y ver, hay un estímulo que está por cambiar del ritmo de mi semana, freno, le presto atención y me hago la pregunta de si hacer esto es lo más importante. Porque puede ser que haya una tarea que si me tomaba 2 horas tenía sentido hacerla esta semana, pero no tiene sentido que me descarrile la semana completa para completar esa tarea en más horas. Caso en el cual puedo dejar la tarea hasta donde llegué y la retomo después. Puede ser que me hayan invitado a una reunión, pero que en realidad no sea tan importante y lo que tenga que hacer es declinar esa invitación. Entonces, primero que nada es atender en el momento a lo urgente cuando está surgiendo. Esa es siempre la mejor decisión. Si decido que sí es lo más importante, lo que hago es reorganizo el resto de la semana. Acepto la realidad, de vuelta, de que tengo menos tiempo y por lo tanto tengo que repriorizar. Hay cosas que pensé que iba a hacer esta semana, que no las voy a hacer esta semana. Bueno, ¿qué tiene que salir? De manera tal de que sea una decisión consciente. Y en tercer lugar, lo que tengo que hacer en mi revisión semanal es sentarme a ver qué fue lo que salió mal. ¿Es que estoy estimando mal el tiempo de las tareas? ¿Es que de repente estoy dándole mucho lugar a ciertos imprevistos? ¿Es que nunca tomé soluciones de fondo para ciertas cosas y por lo tanto los imprevistos siguen apareciendo? Entonces trato de ver cómo a futuro esto que ahora me surgió imprevisto puede dejar de ser un problema y con eso mejoro mi organización semana a semana. Creo que ahí hay 3 puntos que me parecen interesantes que voy a tratar de extraerlos un poquito para hacer un zoom out y que sea fácil de procesar. Punto número 1. Como decía Mati, una buena organización del tiempo tiene que ser realista y tiene que ser humana. ¿No? Es algo que hablamos mucho la semana pasada en el entrenamiento gratuito. No queremos hacer una organización que maneje la vida como si no hubieran imprevistos y que se base en que todo va a ser perfecto todo el tiempo, porque la respuesta es que la vida no funciona de esa manera. Entonces, cuando nosotros en primera instancia nos enfrentamos con las cosas, con estos imprevistos, tenemos que, en primer lugar, trabajar la parte de la previsión y el aprendizaje. ¿Qué significa eso? Primero que nada, una vez que sucede algo malo que va a suceder totalmente inesperado, ok, listo, era inesperado. No tenemos que torturarnos al respecto. Ahora, si pasa más de una vez, tenemos que ir aprendiendo y, como dice Mati, empezar a ajustar la agenda. De hecho, es un proceso muy natural dentro de la comunidad de GT. Todos los chicos publican sus objetivos los lunes y sus conclusiones los sábados. Y es muy normal para nosotros ver cómo en el tiempo ellos terminan siendo muy buenos para predecir cuánto van a poder hacer en una semana. Toma tiempo, sí, a veces meses, incluso años poder predecir cuánto. Pero vas aprendiendo de vuelta. No se trata de odiarte en el momento, sino de ver qué pasó y sacar un aprendizaje de acá en adelante. Segundo punto importante. Tu organización tiene que tener un marco de 7 días. No te organices en base diaria. ¿Qué significa organizarse en base diaria? Significa me levanto todos los días a la mañana, tengo una lista de cosas que tengo para hacer y trabajo
en base a eso y nada más. Vos querés tener objetivos que te plantees, no sé, el domingo, el lunes, el viernes a la tarde, que sean para 7 días. ¿Por qué? Porque si vos te organizás en base diaria y algo se mueve, tu vida fracasó. ¿Por qué? Porque todo lo que tenés enfrente es un día y no hay más horas en el día. En cambio, cuando vos tenés una organización de 7 días, vos decís, por ejemplo, surge este imprevisto. Bueno, ok, esta actividad que yo tenía para hoy, la puedo hacer el jueves a la tarde, la puedo hacer el viernes, puedo moverlo para acá, etcétera. Y el último punto, que me parece que también es una cuestión un poco filosófica, es organizarte bien es más acerca de decidir que de predecir. Es decir, no se trata de vos saber qué va a estar pasando el jueves a la mañana, porque nadie lo sabe. Se trata más de vos tener formas claras de decidir qué es importante en cada momento. Y entonces viene lo que dice Mati. Si vos dijiste, yo esta semana quiero hacer esto, esto, esto y esto. Ok. Lunes a la tarde, sucede algo que invalida todo lo demás. Ok, listo. Ya está. Es lo que pasó. No nos vamos a pelear con la realidad. Vamos a sentarnos y vamos a tomar una decisión. Ok, en este nuevo escenario, ¿qué es lo más importante? De hecho, la semana pasada publicamos una entrevista que yo grabé con Tania y Ale, en la cual hablábamos sobre, ellos nos contaban su experiencia con la organización. Y una cosa que ellos resaltaron mucho, y es algo que nosotros vemos comúnmente, es ellos resaltaban mucho cómo estar organizados los ayudó a tomar decisiones muy rápido. Entonces ellos contaban, por ejemplo, el caso del papá de Ale, que se enfermó de un momento para el otro, muy grave, y una decisión que es muy difícil, ellos la tomaron con mucha tranquilidad en muy poco tiempo. Fue como una cuestión de horas. Fue como, ok, estas son las prioridades, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo valoro, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Listo, ¿qué puedo dejar de lado? ¿Qué no? Actuamos. Entonces se trata más de decidir que de predecir. Creo que eso es lo más valioso como detrás de todo esto para aplicar. El hecho de que, el objetivo de organizarte mejor, el objetivo de aprender a tener las prioridades claras y poder decidir, como dice Santi, no predecir todo, sino predecir lo que puedas predecir o prever, pero tomar decisiones rápido, tranquilo. El objetivo de organizarte y de todo esto que uno quiere cuando busca organizarse mejor es estar tranquilo, es tener claridad, es poder avanzar de forma significativa en todas las áreas de tu vida. Entonces también está bueno sumarle el dato de ser un poco más amables con nosotros mismos y no perder el foco de qué es lo más importante realmente, porque si vas a estar frustrado porque no llegaste con la planificación perfecta que tenías hecha, porque te esforzaste un montón en tu programación, y vas a ir a la reunión de la escuela de tu hijo súper resentido con tu hijo porque no te avisó antes que tenías esa reunión, como que la vas a estar pasando mal, vas a estar frustrado, no vas a estar teniendo buenos resultados en ninguna de las áreas de tu vida porque vas a tener que postergar cosas del negocio y te vas a sentir frustrado, vas a estar enojado con lo de la escuela de tu hijo y de repente es todo como un círculo negativo que no te va a llevar ni a ser más productivo, ni más feliz, ni a tener mejores resultados, ni mejores vínculos. Entonces está bueno como detrás de todo esto no perder el foco en qué es lo que estás buscando cuando querés mejorar en cómo te organizás, y la gimnasia de ir aprendiendo como a manejar todas estas variables es parte del proceso, y si lo sostenés todas las semanas, como dice Santi, con esta programación semanal, y cada vez que surge el imprevisto, cada vez que te demoras más en algo, tenés como el hábito de frenar un ratito, lápiz y papel, reorganizarte, tomar las decisiones y seguir, 5 minutos y seguir, con el tiempo te va a ser cada vez más fácil y cada vez va a fluir mucho más y vas a tener más como esa intuición y esa gimnasia rápida para tomar decisiones. Que una cosa que me parece muy interesante escucharlos a ustedes dos es, quizás una regla tácita, jamás deberías estar haciendo algo que vos pienses que no deberías estar haciendo. Entonces, si vos estás atendiendo un imprevisto, con una buena organización significa que vos miraste el imprevisto y dijiste, sí, esto es más importante que lo que tenía para hacer, lo hago tranquilo, lo disfruto, sé que es lo más importante. No siempre va a ser lo que planeé, pero es lo más importante. Siempre debería estar tranquilo. Si usamos esa vara, podemos empezar a detectar puntos a mejorar. Porque si estoy atendiendo un imprevisto, pero estoy enojado, hay dos opciones. O tengo que mejorar mi capacidad de poner límites, porque en realidad eso no era lo más importante, pero lo acepté por presión. O tengo que aceptar ejercer esto de aceptar la realidad y entender que esto es lo más importante y disfrutar de estarlo haciendo. La siguiente pregunta va por el lado también de las cosas imprevistas y es particularmente sobre distracciones. Dice, ¿cómo puedo evitar las distracciones? ¿Cómo manejarlas? ¿Y cómo lograr enfocarme? Bueno, el tema del foco, voy a empezar por ahí, por el final, porque se relaciona con el principio. Es decir, ¿cómo enfocarme? Hay técnicas de cómo enfocarte. Vos podés decir, bueno, no sé, generate un espacio físico que tenga la menor cantidad de elementos enfrente. Eliminar las distracciones. Entonces, creo que podemos ir directamente a la parte de las distracciones porque llevan al foco, eventualmente.
Claro, o sea, la primera parte del foco es saber qué es lo que hay que hacer, la segunda parte es hacerlo de manera concentrada. Entonces, ¿cómo sé lo que hay que hacer? Tengo una buena organización, acabamos de hablar de eso. ¿Cómo lo hago de manera concentrada? Hay que entender la diferencia entre distracciones e interrupciones. Esto lo hemos hablado en algún momento. La distracción en general es algo que tiende a surgir más de adentro, la interrupción algo que viene más de afuera. Y eso a veces es difícil de aceptar. Claro, una distracción es, estoy escribiendo mi documento que tengo que presentar y digo, ¿qué estará pasando en Facebook o en Instagram o en MySpace, como decimos siempre, ¿no? Ahora, la interrupción es, estoy trabajando en mi documento y viene mi secretaria, me toca la puerta y me dice, llegaron tales papeles, o me llama mi jefe y me pide tal cosa. Claro, exacto. Y es importante entender esto porque, de vuelta, son dos términos que se usan bastante mezclados entre sí, pero las medidas van a ser diferentes. Porque si lo que me está pasando es que yo me distraigo, probablemente lo que tengo que hacer es empezar a detectar cuál es la causa de esa distracción. Y uno de los mejores ejercicios que hemos encontrado para... Porque el tema es, hay muchas formas de distraerse. Te puedes distraer porque estás preocupado por cómo está tu familia, te puedes distraer porque sos muy fan de un deporte y querés ver cómo va el partido, te puedes distraer porque te gustan mucho los memes y de repente estás trabajando y pensás, sería mucho más divertido ver un meme. Entonces, las formas de resolver las diferentes distracciones van a variar de acuerdo a cuál es esa distracción. Y lo primero, el paso número 1 es detectar qué es lo que nos distrae a nosotros y en qué momento nos distraemos. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado que funciona súper bien es hacer el ejercicio durante un tiempo de tener una hojita de papel en el escritorio en la cual vos tengas la lista de cosas que vas a ir haciendo a lo largo del día. Viene de la organización. Entonces, yo estoy haciendo la primera cosa en esa lista, si la termino, la tacho. Si en algún momento me encuentro haciendo algo que no es lo que debería estar haciendo, quiere decir que me distraje. Y en ese momento freno. Miro la lista, por eso lo de tener la lista en papel. Freno y digo, hey, me acabo de distraer. ¿Por qué? Y ahí, en general, hay dos factores, que es qué hice cuando me distraje y por qué fue que eso sucedió. Por ejemplo, a mí me pasa de que cuando estoy teniendo una semana muy cargada me pongo ansioso y ahí aparece mucho la tentación de ver algo divertido en internet. Porque es una forma de liberar tensión. Entonces, ahí yo tengo dos piezas importantes de información. Por un lado, si quiero eliminar la posibilidad de acceder a la distracción, puedo empezar a ver de qué formas, no sé, se puede bloquear acceso a ciertos sitios en internet. Pero más importante todavía, tengo que entender que me estoy cargando mucho la semana, que estoy ansioso, y eso me va a permitir ir a herramientas más de fondo, como por ejemplo, trabajar sobre, no sé, meditar, hacer bloques más cortos de trabajo y tener recreos para liberar la cabeza y cosas por el estilo. Acá, creo que un punto importante de lo que está diciendo Mati es el punto de entender cómo funciona la distracción. Ahora vamos a hablar un poquito más de la interrupción. Como dice Mati, como la distracción es más nosotros yéndonos mentalmente a otro lugar, generalmente se relaciona muchas veces con hábitos. Bien, nosotros hemos dicho infinidad de veces que un hábito es disparador, conducta y recompensa. Y algo que sucede que dispara una conducta que nos lleva a una recompensa, ¿no? Esa funciona, nuestro cerebro lo asocia así. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo, entonces me aburro, abro el Instagram, estoy divertido. Bien, tengo la conducta, abrir el Instagram, tengo la recompensa que es me divierto. Lo que dice Mati es, vos tenés tu lista de objetivos y cuando te interrumpís, puedes a título informativo empezar a notar qué es lo que pasó. Por ejemplo, la verdad es que estaba medio con sueño y abrí el Facebook porque simplemente, no sé, lo hice por reflejo. Ok. Estaba preocupado y abrí el tema del dólar. Y de repente vos con el tiempo lo que puedes hacer después de un par de días, no estamos hablando de que hagas esto 30 años en una cueva y veas qué pasa. Estamos diciendo hacerlo 5 días. Y fíjate, ¿cuál es la interrupción que sale la distracción, perdón, que sale todo el tiempo? Y vos decís, no, la verdad es que siempre abro el Facebook porque estoy aburrido temprano a la mañana. Es el horario que siempre estoy distraído. Bueno, y a partir de ahí vos puedes hacer una estrategia súper específica que sea, voy a cortar no sé, le pongo una aplicación que me corte el acceso al Instagram después de tal hora. Bien, listo, está, solucionaste. ¿Querés decir algo sobre distracciones o vamos a interrupciones? No, pasemos. Bueno, pasamos a interrupciones. Las interrupciones son entretenidas porque es más difícil, ¿no? Las cosas que no dependen de nosotros. Ahora, hay una parte de las distracciones que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, una interrupción es una notificación del teléfono. Bien, entonces yo creo que por ahí, siguiendo lo que decía Mati recién, podemos hacer como un paralelismo y decir,
Si vos tenés interrupciones, con las interrupciones el principio es el mismo. Vos querés saber cuál es la interrupción común para hacer algo al respecto. Si es una persona que te interrumpe, para poder hablarlo con una persona. Si es un evento que no es una persona que te interrumpe, para analizar qué se puede hacer al respecto. Lo primero que queremos hacer es eliminar las distracciones que dependen 100% de nosotros. Las notificaciones del celular son muy, muy claras. Queremos tener prendidas las notificaciones del celular solo para cosas que lo ameriten. Cuando te vas poniendo fino con esto, eso significa prácticamente nada. Pero es un crimen, por ejemplo, tener el celular al lado del escritorio Con y sonido. y con sonido y las notificaciones del mail, por ejemplo, que son cosas que podemos responder mañana sin problemas y nos están interrumpiendo ahora. Sí, también las llamadas telefónicas, por ejemplo, que muchas veces, o sea, el tema de las interrupciones, o sea, el tema de las distracciones tiene esta cuestión difícil de que es nuestra responsabilidad, porque depende 100% de a dónde se va nuestra cabeza y de nuestros hábitos. Y el tema de las interrupciones tiene el lado, como el truquito de que mentalmente podemos autoengañarnos y decirnos en realidad es culpa de los otros que me interrumpen. Pero en realidad en todos los casos tenemos que aprender a gestionarlo. Y por ejemplo, las llamadas telefónicas, estoy trabajando, muy común, sobre todo en esta época, y nos llegan muchas preguntas al respecto. Estoy trabajando en casa, porque ahora hago home office, y las personas me hablan, o la dinámica familiar como que me interrumpe mi momento de trabajo. En todos esos casos, seguramente tenés que hacer lo mismo, el diagnóstico de ver cuál es la interrupción. No se puede reducir el 100% de interrupciones y distracciones, porque sería también como autopresionarte muchísimo, pero sí puedes hacer un 20-80 y reducir lo que más te afecta y que te impide avanzar en tus cosas. Entonces, identificando, no sé, que siempre me llaman por teléfono cuando estoy trabajando en mi momento de foco a la mañana, podés como gestionarlo y decirle a las personas que no te llamen salvo que sean emergencias hasta tal hora, o apagar el celular, ponerlo en silencio, y que pasen 3 o 4 horas. Si hay una emergencia te vas a enterar máximo 3 o 4 horas después, o lo revisás cada 2-3 horas, pero puedes ir gestionándolo de esa manera. Igual con las personas cuando te interrumpen, si estás haciendo algo y te hablan, podés tener conversaciones con esas personas, podés explicarles que necesitas ese momento de trabajo y de foco, y que después vas a tener un momento de compartir y de hacer cosas, y puedes hacer acuerdos. En todos los casos es incómodo porque tenés que hacerte cargo de gestionarlo y no quedarte con esa sensación de me interrumpen, es culpa de los otros. Pero en todos los casos se puede encontrar el punto de gestionarlo, si es con personas o si es con estímulos externos. Hace no mucho vimos un documental en Netflix que hablaba de las redes sociales, y recién al final del documental daban acciones prácticas. Es más, ni siquiera era en el documental, era mientras corrían los créditos al final. Y la primera acción práctica que la presentaban ahí como súper, la acción revolucionaria, la clave para romper con el sistema era apagar las notificaciones. Lo cual, digamos, me pareció gracioso porque estaba muy presentado como, esto es algo que estoy por darte un dato secreto hasta ahora, y es que podés apagar las notificaciones. Pero me hizo pensar claro, es que no es una práctica común. Entre nosotros, damos por sentado si nos escribimos de que puede ser que el otro no ve el mensaje automáticamente, porque estamos acostumbrados. Las notificaciones de redes sociales, de mail, incluso de las aplicaciones que instalamos para otras cosas, todas las notificaciones están apagadas. Tengo muy, muy pocas que están activadas, e incluso esas tienen momentos del día en el cual están bloqueadas. Entonces, tenemos esas herramientas. Hay herramientas, como decía Santi, que permiten un bloqueo a nivel de acceso a ciertas páginas, acceso a internet, a ciertas cosas, que puede funcionar. Cambian todo el tiempo. Hay una que yo sé que funciona en este momento, hoy, mientras grabamos el podcast, que se llama Freedom. Pero no hay que dejar de, en el acceso a estas cosas, en la entrada de mensajes, no hay que dejar de poner el foco en lo que dice Lu, que es, lo central somos nosotros y los acuerdos que generamos con otras personas. Porque las herramientas pueden cambiar. Antes se podía bloquear cosas en el teléfono, ahora no se puede por las reglas políticas de los sistemas operativos. Pero si yo tengo el control, yo puedo decir, hoy a la mañana necesito concentrarme, apago el teléfono. Hoy a la mañana necesito trabajar, listo, porque yo tengo el poder de decidir eso. Y con los vínculos, que es el segundo tipo de interrupciones más comunes, es entender que podemos de a poco ir generando nuevos acuerdos. No es dejar de atender el teléfono para siempre, es decir a las personas, disculpa, no te atendí, estaba trabajando. O revisar el teléfono cada 1 hora. El 99% de las personas, si simplemente pasa de revisar notificaciones cada 5 minutos y pasa a revisar notificaciones una vez por hora, su productividad se va a disparar.
Sí, de hecho, el problema que tienen las notificaciones es que cumplen perfecto con el patrón del hábito. Son un disparador, es decir, muchas veces está en silencio, incluso se prende la pantalla del teléfono. Es un disparador que te entrega una recompensa inmediata, que es novedad. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, llevo un mail y siempre, ¿qué será este mail? O, wow, ¿qué pasó con Jaimito y su sobrina? No sé, lo que sea. Automáticamente tenemos un hábito que se va a reforzar solo si nosotros no lo limitamos. Entonces, está ese punto. Por el otro lado está la interrupción. De hecho, acá está la pregunta, es que dice una persona, entran y salen personas y no me puedo concentrar. Después tengo que volver cuando no hay nadie. El tema con las personas es la siguiente. Queremos ver cuál es la causa de la interrupción. Eso se pasa cuando estás haciendo home office y pasa cuando estás en la oficina, ¿no? ¿Por qué las personas te interrumpen? Te interrumpen porque quieren venir a charlar, te interrumpen porque tienen preguntas, te interrumpen porque necesariamente tienen que pedirte un dato que vos tenés, etcétera. Entonces, de vuelta, lo que queremos hacer es identificar cuál es esta causa de interrupción común. A partir de ahí nosotros diseñamos respuestas. Por ejemplo, es muy común que las personas te consulten por preguntas tontas, ¿no? Como, che, ¿vos te acordás de tal cosa? O en la oficina pasa mucho. O, ¿viste tal otra cosa? Una función clave ahí es tener conversaciones, como decía, con las personas y hacer lo que se conoce como batching. Esa es una estrategia. Batching es como juntar varias cosas. Entonces, voy a decir, mira, vos tenés todas estas dudas que me querés hacer a mí y que lo necesitas. Entiendo que te encantaría que te las diga en el momento, pero si vos me las decís en el momento, yo no puedo trabajar. Es una conversación honesta. Los dos queremos conseguir resultados, vos me entendés. Lo que te voy a pedir es que vos juntes tus preguntas y una vez cada hora las respondemos. Bien, una vez cada hora yo me voy 15 minutos a tu escritorio, vos me preguntás todo lo que vos querés y listo. Y de esa manera vos lográs separar la interrupción. Si es el caso de la información que hablábamos, bueno, la pregunta es, ¿qué información te están pidiendo todo el tiempo? Y si la podés poner a disposición de esta persona. Quizás te diste cuenta de que hay una contraseña que vos tenés y nadie más tiene, y vos tenés que ir como en los supermercados, que las personas van y tienen la tarjetita y la tienen que poner. Bueno, si vos tenés la tarjetita y la tarjetita es necesaria, vas a ser interrumpido. Hay forma de que no haga falta la tarjetita. Y cuando estás hablando con la familia, cuando estamos hablando del tema en el hogar, pasa más o menos lo mismo. Bien, tenés que ver por qué están las interrupciones y si hay alguna manera que lo puedas manejar. No podemos decir, bueno, ahora voy a hacer mi plan de encerrar a mis hijos en el fondo durante toda la tarde para poder estar concentrado. No se podía. Lamento notificarlo. No se puede, creo. Capaz que sí se puede, no sé. Pero, o no se debe, se puede, pero no se debe. Lo que nosotros queremos hacer es, bueno, tenés esta interrupción todo el tiempo. ¿Cómo puedo trabajar eso? ¿Hay alguna forma en la cual yo me vaya a trabajar fuera de mi casa en ciertos horarios para estar tranquilo si es necesario? ¿Puedo negociar con mi pareja para que ella se encargue de eso por un tiempo y yo le cubro la espalda por otra? Acá la persona decía, después tengo que volver cuando no hay nadie. Volver cuando no hay nadie o llegar cuando no hay nadie es algo que la gente dice, qué bajón. Es un diseño también. Y es un diseño inteligente. Vos podés diseñar tu vida para dormirte una hora antes, llegar una hora antes al trabajo y tener ese tiempo de calidad. Voy a sumar acá la parte más guerrillera / agresiva. El otro día estaba en una llamada donde alguien me dijo exactamente esto. Y me decía, en la oficina hay mucho ruido. Porque ni siquiera era que lo no era una interrupción directa. No era alguien que venía y decía, Santi, ¿qué pensás? Era simplemente, lo que esta persona me decía es, tengo en la mesa de enfrente una persona que se pasa el día entero hablando por teléfono a los gritos enfrente mío. Tengo una ventana al lado que da una avenida, hay muchísimo ruido, hay bocinazos todo el tiempo y en el escritorio del costado hay una persona que, viene con el bebé al trabajo y el bebé empieza a llorar a mitad de la mañana. O sea, era un escenario donde... Y no podía ponerle límite a ninguna de estas personas porque todos eran superiores jerárquicos en la organización. Era una cosa así. O sea, suena como un ejercicio del libro. Y además no podía dejar de ir a trabajar porque tiene que pagar la cirugía para su hijo. Exacto. Y suena como un ejercicio de libro de escenario donde no puedes escapar, que es probablemente lo que muchas personas sienten. Y lo que yo le contaba a esta persona es que una cosa que a mí me pasó cuando estaba en la facultad es, yo estaba acostumbrado a estudiar en mi casa, donde estudiaba en silencio, solo. En un momento, porque empecé a trabajar, tenía que trabajar y después de trabajar ir a la universidad. Tenía muchas horas libres entre clases y tenía que estudiar ahí, si no, no tenía tiempo para estudiar. Entonces, ¿qué hice? De a poco puse el foco en ¿cómo puedo lidiar con el ruido? No trato de que desaparezca. No puedo hacer que desaparezca. No me peleo con la realidad, volviendo con el principio. ¿Cómo puedo lidiar? Y, por ejemplo, me pasó con esta persona que estaba hablando y le conté que existían los auriculares con aislación acústica, con aislación sonora. Y automáticamente su cara cambió. Sí, pero si no sabes que había auriculares con
con aislación, no te esforzaste lo suficiente en buscar una solución. Y ahí viene el tema. Pensamos que no hay salida y por lo tanto no buscamos una respuesta. En lugar de estar googleando cómo mantenerme concentrado dentro de un lugar donde hay mucho ruido, asumimos que no se puede estar concentrado en un lugar donde hay mucho ruido. Entonces, quizás, si lo googleabas, hoy en día tenés estos auriculares. Cuando a mí me pasó en la facultad, yo no tenía esos auriculares. Pero ¿qué encontré? Que con otros auriculares, aunque no tuvieran aislación acústica, podía generar lo que se llama ruido blanco. El ruido blanco es una base de ruido que hace que los demás ruidos no te molesten tanto. Y lo que hice fue decir, bueno, incluso si estudio poco, va a ser mejor que estar renegando y pasarme... En lugar de estar 2 horas renegando con la gente que hace ruido, estoy 2 horas avanzando lento, que va a ser mejor que no avanzar nada. Sí, que ahí tenés como esas pequeñas herramientas, que ahora tenés lo de la cancelación de sonido, que está buenísima y que hay en muchísimas variedades de auriculares, pero incluso el ponerte auriculares también, aunque te pongas música muy calma, que a vos te sirva para concentrarte, o te pongas algo que te aísle un poquito, o no te pongas nada de música, pero te sirva a vos de ancla para concentrarte mejor, igual genera también un efecto en los otros. Es mucho más difícil que vayamos a interrumpir, a hablarle a alguien que está con auriculares que a alguien que está sin auriculares. Entonces también hay truquitos o cositas que podemos ir probando para transmitirle a los otros, estoy enfocado en esto, estoy concentrado, y ponerle una mini barrera y que sea un poquito más difícil y que lo piensen 2 veces antes de interrumpirnos. Sí, que ahí estamos, o sea, de hecho lo estoy pensando, estamos en el terreno del corto plazo que hablamos el otro día en una clase con Mati, y de largo plazo, ¿no? En economía, ¿qué diferencia el corto plazo del largo plazo? En el corto plazo hay una variable que no puedo cambiar. No puedo tener más fábricas, no puedo cambiar de trabajo, no puedo... En el largo plazo sí, entonces vos haces estas medidas paliativas, pero parte de una buena... La organización no es lo que... No es esta semana, la organización es qué quiero a lo largo de mi vida. Entonces, yo lo que le digo a esta persona, mira, en el corto plazo vos tenés mucho ruido, ¿sabés qué puedes hacer? Comprate los... en una ferretería cualquiera te compras los protectores de sonido para... Claro. ¿Tenés más ruido que una máquina industrial? No. Claro, los protectores industriales de sonido, ponételo, y arriba ponete los auriculares con aislación acústica y ponete la música de lluvia de fondo. No vas a escuchar absolutamente nada. Nada de nada de nada. Ahora decís, bueno, pero en mi trabajo no puedo usar auriculares. Ok, bueno, en el corto plazo, ¿hay alguna manera de paliar esto y que veamos una manera de que vos cambies de trabajo, que te muevas de escritorio, que cambies de área? Entonces, al final del día no hay excusa para no ser proactivo con estos temas. Porque incluso, y este es como el punto, incluso si no podés ponerte los auriculares, porque tenés prohibido uso de auriculares, a nosotros nos pasó, no sé si Lu se acuerda, pero cuando nos mudamos juntos, pasamos de vuelta de trabajar cada uno en silencio en su casa a trabajar los dos uno al lado del otro. Y a mí me pasaba de que por ahí Lu, cuando está haciendo algunas cosas, habla durante un segundo. Pero de repente dice... Como que necesito procesar algunas ideas y a veces como que necesito decirlas en voz alta. Despedir a Leo. Y no me doy cuenta. No me doy cuenta y es muy molesto para el que está al lado. Y para mí al comienzo era molesto y me costaba concentrarme. Y la primera opción era ponerme auriculares. Pero no quería ponerme auriculares porque estábamos en nuestra casa y estábamos escuchando la misma música. ¿Por qué me voy a poner auriculares? Y lo que hice fue, de a poco, usar como un mix de ejercicios de meditación y de proactividad y de ese tipo de cosas para... Va a sonar súper gracioso cuando lo diga, pero como para irme reprogramando a mí mismo en el sentido de que haya ruido no evita que me concentre. Y me he acostumbrado con el tiempo, y ahora a mí me súper divierte, yo me puedo sentar a trabajar en casi cualquier lado y concentrarme. Bueno, a mí me pasa que cuando voy a trabajar a su casa hay mucho ruido, siempre me llevo los auriculares porque yo no estoy acostumbrado. Entonces, yo creo que lo que dice Mate es un gran ejemplo de que se puede. O sea, siempre hay soluciones. Es muy raro que no haya una solución si le pones la suficiente cabeza. La siguiente pregunta, porque tenemos más y vamos lento, es, ¿no les pasa que se sienten muy aferrados a sus rutinas o rituales? La respuesta es absolutamente no. Creo que hablo en nombre de los tres. De hecho, cuando vos tenés... Esto es lo que me pasa a mí. Una buena rutina no es aleatoria, no es porque te la dijeron. Como ninguna organización es. Ninguna organización es, deberías tener agenda. ¿Por qué? O sea, yo voy a ser el primero que va a dejar una agenda si no hay un motivo para tener una agenda. Yo no quiero tener nada de más en mi vida que no me esté aportando valor. Y con la organización y las rutinas pasa lo mismo. Vos tenés que... Este es el secreto de la motivación. Vos tenés que saber por qué estás haciendo lo que haces. Y a mí lo que me pasa es que cuando yo estoy haciendo mis rutinas, yo siento que estoy avanzando en la dirección de las cosas que quiero. Y tengo tan presente mi visión que digo, esto que estoy haciendo ahora está buenísimo porque me pone un pasito más cerca de lo que quiero. ¿Y qué pasa cuando de repente no tengo muy claro una rutina? ¿Cómo se conecta?
me desmotiva. De hecho, cuando he tenido crisis de hábitos, ha sido porque en algún punto ese hábito se desconectó con mis grandes objetivos. Y de repente era, ¿por qué estoy sufriendo si podría no sufrir en absoluto esto? Pero de vuelta, la clave para mí está en... O sea, la respuesta es no, simple. La clave está en entender cómo esa rutina... Y después el tema es, las primeras veces que vos hagas una rutina va a haber sufrimiento, no necesariamente, pero puede suceder. Claro. Lo más probable es que lo estés haciendo mal, pero puede pasar. Pero puede pasar. El tema es, cuando un hábito se convierte en un hábito, ya no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque literalmente tu cerebro está básicamente apagado. No literalmente, pero está básicamente apagado. Hay un par de estudios al respecto, pero cuando trabajamos sobre hábitos, nuestra actividad mental es muy, muy baja. De hecho, es lo que siempre hablan de, voy en el auto, llego y no sé cómo llegué. Bueno, ese es un hábito. Entonces vos no lo vas a sufrir. Porque en algún punto estás incluso ausente para muchas rutinas. Sí, a mí esa pregunta me encantó porque creo que como que por un lado evidencia como este mito, esta percepción que hay de que cuando tenés muchas rutinas, hábitos, o sos organizado, o tenés sistemas de organización, estás aferrado, estás como dependés de esa estructura, dependés, como que está toda esa idea, ese mito. Y creo que está buenísimo. Yo respondería distinto, o sea, lo mismo pero distinto. Yo respondería que sí, estoy aferrada a mi rutina, pero porque la tengo incorporada como hábito y no creo que sea malo estar aferrado a tu rutina. Sí está mal aferrarte a cosas que no te sirvan solo porque las leíste en algún lado o solo porque te funciona en un momento y ahora ya no te funciona y seguís aferrado a eso solo por estar aferrado a eso porque lo asociaste con tu identidad o lo que sea. Como que tenés que tener la flexibilidad de cambiar, de ir ajustando tus rutinas para esto que decía Santi, que es lo más importante, y es que tus rutinas, tus hábitos te estén acercando a lo que vos querés. Pero no creo creo que sí estamos aferrados en cuanto a, o yo por lo menos en cuanto a que si pasa un día en el que no hago mi rutina, al otro día naturalmente voy a volver a eso y voy a necesitarlo, voy a quererlo porque me hace bien, que es lo que decías vos recién. Entonces creo que como que es una idea que se ve como negativa, pero en realidad habla de que tenés un hábito incorporado que te hace bien y que está bueno, y no creo que sea negativo, siempre y cuando tengas esta claridad de por qué lo estás haciendo y no estés repitiendo cosas por repetirlas. Sí, a mí algo que me pasa es, creo que es una pregunta muy difícil de contestar porque la respuesta inicial que me surge es, no estoy aferrado, pero porque siento que hay como una connotación negativa en decirlo. Es como, tipo, estás tan aferrado que si lo soltás no podrías sobrevivir. No, o sea, podría soltarlo. De hecho, una cosa que quizás las personas que nos escuchan hace mucho tiempo notan, pero quizás no, es nuestras rutinas han cambiado un montón a lo largo de los años. Yo cambié esta semana cosas. Claro, hacemos ajustes en nuestras rutinas todo el tiempo. Cuando nosotros empezamos a tener perro en casa, nuestra rutina cambió completamente. La cambiamos a propósito completamente. Entonces, las rutinas lo que tienen es decir, estoy tan aferrado a tener rutinas como estoy aferrado a cosas que me hacen bien en general. ¿Sí? Es ese nivel de... No es que estoy aferrado de que siento que no se podría sobrevivir sin eso, simplemente siento que no usarlas es muy tonto, porque esta es claramente la herramienta más inteligente para producir resultados. Es lo que Santi dice. Quiero estar en forma. Sí, podés hacer 1000 pavadas o puedes tener una buena rutina de ejercicios y automáticamente tu vida va a ser más fácil. Estar en forma, verte bien, sentirte bien, va a ser más fácil. Entonces, las rutinas pueden cambiar. No estamos aferrados a el formato exacto de rutina como está ahora pensado. Les hacemos mejoras, las cambiamos todo el tiempo. Estamos atentos a si dejan de estar vigentes algunas rutinas. Pero el tener rutinas, el desarrollar hábitos, el tener un sistema de organización es la forma más inteligente que hemos encontrado para producir resultados, y en la medida en la cual sigamos viendo, o yo por lo menos, siga viendo que me producen resultados al nivel que me los producen hoy en día, las voy a seguir haciendo. Sí, y además hay un efecto que, porque uno dice, lo que decía Mati es clave, ¿no? El miedo a aferrarse a una rutina se relaciona con qué pasa si algo cambia mi rutina y entro en crisis, ¿no? Y de repente no puedo vivir o estoy enojado, etcétera. Primero que nada, pésimo hábito de proactividad. Sí. El tema es, cuando vos tenés una rutina constante, los resultados se promedian, lo cual te da mucha tranquilidad en el día a día. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ayer me pasó, yo me levanto a las 6, creo que ustedes también. Me levanté a las 6, me puse a hacer mi ritual de la mañana, pero dormí mal, simplemente. Y cuando estaba escribiendo mi diario, lo miraba y sentía mi cerebro seco. Y agarré y escribí una oración súper simple y lo dejé. Y seguí con el día. Y no me preocupó en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi éxito, mi fracaso no depende de ese día que hice el diario, no.
Yo sé que si yo durante todo el año, el 97, 98, 99% de los días, yo estoy haciendo eso, en promedio los resultados van a ser espléndidos. Y pasa lo mismo con una rutina de ejercicio. Si yo de repente no puedo cumplir mi super rutina, ok, no importa, puedo entrenar algo ok hoy, listo, lo hago ok. En el largo plazo los resultados llegan. La gente de vuelta no fracasa porque hace todo el 99% del tiempo bien. Si vos haces las cosas un 30% bien en tu vida, sos parte del 1%. Como mínimo. Entonces, yo creo que también ahí se promedia y eso te da bastante tranquilidad. Quiero pasar de pregunta, pero Mati, ¿tenía ganas de decir algo? ¿O? No, iba a decir que, digamos, tenés micro rutinas y rutinas macro. Una de las rutinas macro es la organización y una de las cosas que hace la organización es permitirte variar todas las cosas micro. Entonces, si un día me despierto y hay un motivo válido y prioritario por el cual no tengo que hacer mi rutina de mañana hoy, no la hago. Y ya está. Entonces, los hábitos... Y quizás ese es el tema. El usar hábitos es humano, está en nuestro ADN, estamos programados de esa forma. El aprender a usar esa herramienta que tenemos es enorme y tenés diferentes capas y cuando uno tiene flexibilidad, nunca la rutina se siente como algo que te atrapa. Siempre se siente como simplemente la forma más eficiente de hacer las cosas. Acá la siguiente pregunta dice, ¿cómo darle prioridades a tus cosas frente a los demás? ¿Estoy oliendo debilidad? ¿Estoy oliendo debilidad? El tema de darle prioridad a tus cosas frente a los demás es una pregunta muy interesante porque tiene un par de caras que están buenas, porque muchas veces los demás son nuestra prioridad, lo cual es clave, ¿no? Por ejemplo, claro, la pregunta quizás reformulada podría ser ¿cómo darle prioridad a tus prioridades? ¿Cómo darle prioridad a tus prioridades? No, porque ese es el tema. No supongamos que yo tengo una prioridad. No, yo digo, para mí es importante mantenerme sano y dormir temprano. Y viene mi primo y me dice, vamos a tomarnos unas cervezas y dormir hasta tarde, ¿no? ¿Cómo lo manejo? Bueno, la respuesta es bastante simple. Tenés que decir que no. ¿Cómo te acostumbras a decir que no? Es clave tener un sistema de organización completo. Porque es mucho más fácil decir que no cuando vos tenés presente cuáles son tus prioridades. Cuando vos sabés a dónde estás yendo y estás viendo los resultados. ¿Cómo se hace eso? Teniendo un ritual de organización anual, teniendo organización semanal, todas las semanas leyendo tu misión, viendo qué es importante para vos. Cuando vos sepas por qué decís que no, va a ser mucho más fácil que digas que no, pero en algún punto, como lo decía Stephen Covey a través de nosotros, en uno de los episodios anteriores, saber organizarse y hacer lo correcto requiere coraje, requiere valor y necesitamos tenerlo. La forma de tener más valor de vuelta es entender el por qué estamos haciendo y por qué es importante, pero necesitamos tenerlo. Ahora, puede pasar de que... bueno, me voy a meter en un caso muy específico, así que no importa. Continuamos. Sí, creo que una de los problemas de base también cuando pasa esto de que nos cuesta priorizar cosas personales por sobre cosas de otros, es que perdemos de vista algo que me pasó explicándole a personas de la comunidad el tema de los roles, que es como hay como muchas dudas alrededor de, bueno, ¿cómo defino mis roles? Y algo que muchas veces se pasan por alto, o he visto los primeros borradores de roles en los cuales el rol personal estaba cuarto, quinto, por ejemplo. Es muy, muy importante que tengan en cuenta que el rol personal es el número 1, es el primero. Hemos hablado en extenso de esto en Afilar la Sierra, en el episodio de Afilar la Sierra sobre los 7 hábitos, y en muchos otros episodios. Si vos no tenés claro desde el vamos, cuando te sentás a organizarte, en el mejor de los casos que ya te organizás cada semana, y tu rol personal está número 4, por ejemplo, y va a tender a pasar que siempre se ocupe la gran mayoría de tu tiempo, de tu semana, de tus energías con cosas relacionadas a otras personas o a lo laboral o a otras cuestiones y descuides cosas personales. Entonces, primero creo que está bueno explicitar y sobreexplicitar que primero tiene que estar tu rol personal y que eso no quiere decir, y lo digo como persona a la que toda la vida me costó esto de poner como cosas personales primero antes que cosas de otros y tener ese coraje como para darle el lugar a las cosas importantes y no pensar que poner primero el rol personal es egoísta, no asociarlo con soy egoísta porque estoy pensando en mí y no estoy pensando en los otros, cuando se supone que, no sé, soy bueno si pienso en los otros, como sacarnos esas creencias o esas ideas de fondo, poner primero el rol personal, entender que poner primero el rol personal implica que vos vas a estar bien en todas tus dimensiones y eso implica que puedas estar bien para trabajar, para desarrollar tu negocio, para trabajar con tus socios, para tu familia, para tus amigos y organizarte y de a poquito ir abriéndole como espacios a lo personal, no de un día para el otro porque cuesta, pero de a poquito ir abriéndole espacios y algo que a mí me recontra funcionó es
hacer esto, tenerlo muy presente, tomármelo muy con calma y muy progresivo y identificar, así como dijimos con las distracciones, hacer como un diagnóstico personal de, bueno, ¿qué disparadores son los que me activan esto de distraerme o de las interrupciones? Y a partir de ese diagnóstico, ponerte reglas. Bueno, para esto es lo mismo. Identifica qué disparadores son los que te activan el hábito de atender cosas relacionadas a otros y desatender o descuidar o postergar cosas personales. Identificar eso y cuando lo identifiques, ponete reglas. Entonces, a mí me sirvió muchísimo ponerme reglas del tipo, cada vez que alguien me pide algo, tiendo a ponerme a ayudarlo o a responderlo en el momento. Y descuido lo que estaba haciendo, lo que tenía pensado hacer, que muchas veces era personal. Bueno, cada vez que alguien me pide ayuda, voy a frenar 3 minutos, voy a evaluar si es urgente o no, o sea, si realmente es muy urgente para la persona y depende de mi ayuda para estar mejor, o puede esperar. Si puede esperar, lo voy a dejar anotado para ver en qué momento lo puedo responder y voy a continuar con lo que estaba por hacer. Y te pones autorreglitas que son 100% personales, porque los disparadores son personales, y de a poquito lo vas como teniendo presente todos los días, lo lees a la mañana, cada vez que alguien te pide algo, que surge algo, lo evalúas con estas preguntas, con estas reglas, y muy de a poquito es más fácil como ir dándole lugar a lo personal y equilibrar. Tampoco vas a dejar de ayudar personas o dejar de hablar con personas, pero vas equilibrando y encontrando ese punto medio. Que creo que ahí tenemos como las dos capas. Tenemos una capa filosófica o de fondo, que es esto que dice Lu de entender que está bien. Pero yo creo que esa es la primera pregunta, es ¿pensás que está bien hacerlo? Porque si pensás que no está bien hacerlo, no lo vas a hacer nunca. Nunca vas a tener, retomando lo que decía Santi hace un rato, nunca vas a tener la claridad de por qué lo tengo que hacer. Entonces, la primera parte es revisar eso. Que si la pregunta es a nosotros, ¿les parece que está bien? La respuesta es sí. En el marco en el cual tiene que ver con tus prioridades, está bien que si hay algo que tiene que ver con vos y no con otras personas, vaya primero si es prioritario, ¿sí? Entonces, eso está bien. Y la segunda parte, que es esto de cómo implementás en la práctica, hablamos un poco con las interrupciones, pero también hay esto que decía Santi del coraje, hay que aceptar que se ejercita. Yo me acuerdo, no sé si Luz se acuerda, pero hace muchísimos años, cuando empezamos con todas estas cosas y utilizábamos las mañanas de los fines de semana para avanzar con nuestro rol emprendedor, porque durante la semana no había tiempo, y entonces de repente el dormirte temprano, un viernes a la noche, un sábado a la noche, tenía un peso en oro, ¿no? Porque quiero tener esas horas mañana. Sé que si me levanto temprano voy a estar bien, voy a poder aprovechar, voy a poder avanzar. Y empezó el desafío de, en las juntadas con amigos, decir, nos vamos temprano. Y al comienzo, yo creo que me debo haber visto como un aparato súper, así, tipo testigo falso, transpirando, todo nervioso, porque era, bueno, nosotros creo que vamos a ir, pero quédate un segundo más. Bueno, sí, bueno, está bien. Y bueno, creo que vamos a ir yendo, pero tomate algo. Bueno, como que para mí era difícil. Y de a poco empezamos a conversar entre nosotros, y por eso digo esto que es un ejercicio progresivo. Estábamos volviendo de repente, no sé, en el auto conversando, y era, ¿sabes qué deberíamos haber hecho? Cuando pensamos que nos queríamos ir, pararnos e irnos, y no importa que te digan seguir caminando hacia la puerta. Entonces en la siguiente reunión era, me paro y recién ahí digo que me voy, y no hay nada que nadie pueda decir hasta que salga, incluso si me resulta incómodo. Y de a poco vas ganando cancha hasta que hay un momento en el cual te sentís cómodo diciendo, mira, te agradezco, pero tengo que ir porque mañana y de hecho encontramos la forma de explicarlo, que sea natural, que no sea brusco. Puede ser que les pase que las primeras veces salga brusco, que les cueste, que una vez piensen que lo van a hacer y no lo hagan. Pero el tema es mantener el foco en ir desarrollando esa relación entre hago y priorizo, y que lo que hago es aquello que es más importante para mí. La siguiente pregunta es, vamos a responder, quedan 4. Vamos a responderlas en 32 segundos. ¿Cada una? No, todas. Hay algunas que son cortas. La primera es cómo organizarte con 2 emprendimientos al mismo tiempo. Si tu situación, me voy a arriesgar a responder esta yo solo rápidamente. Si tu situación es que estás empezando 2 emprendimientos a la vez, o tenés 2 emprendimientos que claramente no sustentan tu vida, deberías estar con uno solo. Me parece que ese es el camino más directo. Como decimos con los chicos, no queremos hacer nunca nada de más. No querés hacer con 2 emprendimientos lo que puedes hacer con uno. Nuestra experiencia laburando con emprendedores es que con uno es más que suficiente.
A lo sumo, si ya son dos negocios que están funcionando, son dos roles distintos. Son dos roles distintos y probablemente puedes pensar en delegar y ahí se puede trabajar en sistematización y otras cosas más específicas y que son un episodio completo, dígase de paso. El siguiente punto es cómo aprovechar los pequeños tiempos muertos. Depende de qué tan pequeños sean y depende de cuáles sean tus objetivos. Creo que algo que quiero decirlo para que todos se queden tranquilos. Hay veces que está bien no hacer nada. No tenés que sacarle provecho a cada segundo del día. Bien, de vuelta, un día en el que vos hiciste 2-3 horas de buen trabajo es un buen día. Suficiente. Entonces, no tenés que hacer, de hecho lo hemos hablado en un par de episodios, no tienes que hacer, tengo 15 minutos en el tren, ¿cómo puedo hacer para hacer mi meditación? Y pone 3 audiolibros tres a audiolibros, doble velocidad. Claro, y escucho un audiolibro con la oreja izquierda y otro audiolibro con la oreja derecha. No necesitas hacer eso. Bien, de vuelta, una vida productiva y feliz no requiere de actividad todo el tiempo. ¿Quieren decir algo más sobre eso? Yo creo que ese es el punto central y de hecho es tomar conciencia de que descansar es una actividad. Entonces, si de repente tenés un pequeño tiempo muerto y lo usás para descansar de manera tal de en la siguiente actividad de estar fresco y encararla lo mejor posible, es inteligente. Dicho eso, si los tiempos muertos son un poco más extendidos y los querés aprovechar, la práctica que usamos mucho con los chicos dentro de GTE y de INMT es tener una lista de actividades para tiempos muertos, que sea una lista de tareas que vos sabés que las puedes hacer entre 15 y 30 minutos. Entonces, no tenés que pensar en el momento que hago, sino que directamente abrís tu lista, ves la primera actividad y te metes con esa. La siguiente pregunta es una, Mati, de la que te he escuchado hablar varias veces, así que me interesa que la respondas vos. Dice, ¿qué hacer con cansancio cuando volvés del trabajo y no te queda energía para lo importante? El trabajo es importante, voy a hacer la aclaración. El trabajo es importante, sí. Una cosa que... Hay dos grandes actividades que pueden o dos estrategias que pueden funcionar. La regla que resuelve las dos estrategias es, en ningún caso, forzarnos a seguir empujando cuando estamos agotados es inteligente. Porque en el momento no vamos a producir buenos resultados y en el corto, mediano plazo nos vamos a quemar y entonces todo va a colapsar, ¿sí? Entonces, si no, ahí volver y decir, no, voy a seguir igual 5 tazas de café y le meto, esa no es la respuesta. Opción 1 es, vuelvo del trabajo y tengo una rutina para recargar energías. Por más que, y ahí está esto de ir redefiniendo paradigmas. De repente volver y decir, duermo un ratito, duermo 15 minutos, 20 minutos, o tengo un momento para bajar un cambio, me doy una ducha, me tomo un té tranquilo y recién me pongo a trabajar. Entonces, recargar energías. Dormir tiende a ser muy buena y con eso lo hacemos. Ahora, conozco muchas personas que de repente no pueden hacer eso por dinámicas familiares. La segunda estrategia es empezar a optimizar tu día después de volver del trabajo para poder dormirte más temprano, levantarte temprano al día siguiente y mover el bloque de trabajo a la mañana. Entonces, si todos los días estás volviendo del trabajo a las 7, durmiéndote a las 12, en lugar de esforzarte ahí, lo que haces es, volvés a las 7, no te preocupas por avanzar con el negocio, te esforzás por optimizar tus actividades y dormirte a las 11, te levantás a las 6 al día siguiente y fresco como una lechuga a primera hora de la mañana, tenés una hora muy sólida para avanzar con tu proyecto. ¿Quieres decir algo, Luz, sobre eso? Luego está aprovechando para... No, estoy pensando en esto o sea, están súper bien respondidas y está bueno el ping pong. Está divertido. Bien, la última pregunta es cómo manejar la superestructuración del calendario y dice entre comillas, entre paréntesis, estrés. Bien, y después habla de cómo planear una agenda sin sentirse robotizado y... Me quedé sin voz. Sí, vos. ¿Y qué hacer cuando pusiste algo en la agenda, pero cuando llegue el momento no tenés energías ni ganas de hacerlo? Yo creo que ahí tenemos 3 temas que son diferentes, igual. El tema del estrés no es lo mismo que la agenda. De hecho, la agenda, contrariamente a lo que la gente piensa, disminuye el estrés. Bien, muchas veces el estrés nace de tener la noción de que hay más cosas por resolver de las que podemos resolver. Bien, esa es como la noción. Hay una preocupación real de tengo más cosas dando vueltas de las que yo puedo manejar. Ahora, gran parte de eso, y David Allen hace un gran trabajo en el libro de GTD, Getting Things Done, hace un gran trabajo sobre ese tema. Hace un gran trabajo diciendo GTD. GTD, bien ahí. Publicidad. Grabado. El tema es... Muchas veces estamos estresados porque tratamos de guardar todo lo que hay para hacer en nuestra mente y tener una agenda nos permite, y una lista, siempre va acompañada una agenda con una lista de tareas. Y tener la lista de tareas lo que nos permite es sacar esas cosas de nuestra cabeza y volcarlo en una lista.
Y eso ya disminuye muchísimo el estrés. De hecho, nosotros hablamos mucho y salió en la entrevista con Tania que se publicó la semana pasada. Los chicos decían, algo que nosotros ganamos de organizarnos con una agenda estamos presentes en el momento en el que estamos. Por ejemplo, ellos dan el ejemplo de jugar con sus hijos. Ale decía, yo estoy jugando con mi hijo y no estoy pensando en que no estoy trabajando y no me siento culpable, estoy presente, no estoy pensando en qué voy a hacer después. Simplemente estoy en el momento. ¿Bien? Entonces, la agenda puede ser un elemento muy, muy eficaz, si no, te diría, la gran solución al estrés que vos tenés. Ahora, el otro tema es la superestructuración del calendario. Creo que una clave que va acá es, no se trata del calendario. Una buena organización no es acerca del calendario. Nosotros lo que queremos hacer es plasmar prioridades en el calendario. Nosotros queremos tener el calendario como un siervo a nuestra disposición, no al revés. Las personas que tienen esta superestructuración del calendario, y nosotros estuvimos ahí cuando recién empezamos a organizar, nosotros lo vivimos. Cuando vos sentís que sos un esclavo de tu calendario y sentís que tenés que estar corriendo atrás de la próxima tarea y sentís que esta estructura me está matando, bueno, lo que está pasando es que vos estás trabajando para el calendario y el calendario no está trabajando para vos. De vuelta, el calendario simplemente refleja tus prioridades. Sí, ahí sí pasa que cuando esta superestructura muchas veces tiene que ver con tener agendados y calendarizados como minutos y segundos de todo el día. Entonces, sí genera mucho estrés, pero esa es una mala organización, por eso te genera estrés. Si vos estás bien organizado, por más que estés empezando y aprendiendo, tenés que sentirte cada vez más calmo y tranquilo y con más claridad, no cada vez más estresado. Pero, lógicamente, si vos tenés tu calendario lleno, minutos y segundos todo el día, toda la semana, vas a sentir que estás corriendo detrás de todas esas tareas y que tenés que terminar en 1 hora la tarea 1 porque ahí empieza la 2 y tenés 15 minutos y después tenés un recreo de 5 minutos para la reunión siguiente de 1 hora. Entonces, si tenés así estructurados tus días, en realidad estás organizándote mal. Por más que estén tus prioridades ahí, por más que estés asignándole y plasmando tus prioridades y las cosas que querés hacer de forma visual en tu calendario, igual si lo estás súper estructurando o sobreagendando cosas, está mal porque te estás dejando poco aire y estás encerrándote en esa carrera contra los minutos y segundos de tus días. Y yo creo que ese es un buen indicador. Si te genera estrés, estás haciéndolo mal. Claro, y lo dijimos varias veces a lo largo de las preguntas, es la productividad, la buena organización no se trata de la saturación, no se trata del agotamiento, y el calendario lo refleja. Cuando estamos bien organizados, y no queremos decir, es fácil, es automático, en 5 días lo vas a tener todo listo, es un proceso y hemos hablado de todo el aprendizaje que hay detrás de cada una de las áreas. Pero si lo hacemos bien, el calendario nunca está súper estructurado, tiende a no tener micro tareas, sino a ver bloques más grandes. No tiende a estar lleno desde la noche hasta la mañana, sino que tiende a tener aire para otras... O sea, tiende a tener aire en general y además tiende a tener un equilibrio entre roles. Entonces, nunca nos va a pasar de que porque usamos mucho el calendario solo trabajamos. Porque entendemos que el descanso también tiene su lugar en el calendario y el tiempo con nuestra familia y nuestros amigos también puede tener un espacio. Y sabemos cuando llegue ese momento dejar que corra un rato más si vemos que es lo mejor en el momento. Entonces, creo que estas 3 cosas vienen de la mano de redefinir. No somos, esto que decía Santi, no somos nosotros esclavos del calendario, sino que el calendario está a nuestro servicio. Y en la pregunta de qué hacemos cuando hay algo que está en la agenda, pero no tenemos energías ni ganas de hacer, yo creo que ahí tenemos que dividir la respuesta, porque si yo no tengo ganas, lo que tengo que hacer probablemente es sentarme y revisar las consecuencias. Porque quizás no tengo ganas ahora en el momento, pero si no lo hago ahora, no voy a llegar con mis objetivos. No siempre la motivación viene del entusiasmo que siento por la tarea en sí. Muchas veces viene del entusiasmo que siento por el objetivo, del entusiasmo que siento por mañana estar más tranquilo, por tener el fin de semana libre. Entonces, con las ganas, lo que hacemos es revisamos si hay buenos motivos para hacerlo ahora o no. Y con las energías usamos esta filosofía de que lo que importa no es cumplir con el calendario, lo que importa es producir los resultados para los cuales organizamos el calendario. Entonces, si no tengo la energía necesaria para hacer bien una tarea, no tiene sentido que me siente 1 hora a hacerlo, porque no va a haber resultados. Más vale reacomodar, descansar y retomar esa tarea cuando tenga la energía necesaria. Bueno, estuvimos respondiendo a algunas de sus preguntas llegadas vía Instagram. La red social del momento. ¿Es la red social del momento Instagram todavía o ya no? Creo que... Depende para qué generación. Claro. Y para una generación para nosotros sí. Que tenemos 22.
Para nosotros que tenemos 22, quizá TikTok. Ah, ok, bueno, fallé ahí. No estoy como con los jóvenes. Mientras tanto, la verdadera red social de nosotros y aparece MySpace, que ya no existe. Asana. LinkedIn, en Asana. realidad. Asana es nuestra verdadera red Asana es social. nuestra verdadera red social. Yo creo que Asana es nuestra red social. Y la gente dirá, pero ¿cuánta gente tiene Asana? Muy poca. Igual que nuestra red social. Bueno, estuvimos hablando, como dijimos, de respuestas de organización del tiempo. Pueden buscarnos en Instagram Super Hábitos para dejarnos otras preguntas. Y también pueden ir porque durante esta semana, que empieza el 2 de noviembre y termina el 8, vamos a estar dando 6 clases en vivo, gratuitas y online, para ayudarlos a mejorar su productividad, organizarse y obtener los mejores resultados en estos últimos 2 meses del año. En el perfil de Instagram, como les decíamos, @superhábitos, va a estar el link para acceder y participar. No solemos hacer clases gratis y en vivo. Tenemos un podcast, pero no siempre tienen la oportunidad de preguntarnos en el momento. Este es un buen momento para que puedan interactuar con nosotros y si tienen alguna duda puntual, sacársela. Siempre surgen cosas muy divertidas. Sí, y casos, ¿no? Por ejemplo, siento que la productividad es solo acerca del trabajo. Gran pregunta. Tema, lo podemos hablar en una de esas clases. La primera empezando el lunes 2 de noviembre. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, chicos, a ustedes por venir a compartir conmigo en el estudio. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Y nos vamos a estar escuchando la semana que viene, o viendo si es por video YouTube, en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.